Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 7. Esta mañana, después de haber desayunado, leía Romanos 7 mientras mi esposa seguía la lectura en una paráfrasis. Al culminar la lectura le pregunté a mi señora, ¿cuál piensas que es el tema principal de Romanos capítulo 7? Y ella me contestó, la ley. Mientras estamos bajo la ley, estamos bajo la condenación de la misma. Creo que mi señora acertó, ya que ese es precisamente el tema de Romanos 7. Tiene que ver con la santificación. Parte del capítulo 6 también toca este tema. Como no podemos ser santificados por la ley, el apóstol Pablo se pone a hablar de la santificación en relación con la ley. En otras palabras, es la cuestión del pecado. Al leer Romanos 7, se dará cuenta que la cuestión del pecado sale a relucir. El doctor Martin Lloyd-Jones tiene un comentario muy interesante al respecto. Él dice que muchos, y probablemente la mayoría de nuestros problemas en la vida cristiana, son el resultado de nuestro fracaso en comprender las verdades de Romanos 7. Y luego hace mención de la concepción totalmente inadecuada que tiene la gente del pecado. Qué poco que se habla del pecado y cuán poco se predica del pecado. Algunos dicen que debemos ser positivos y hablar de la salvación y no tenemos que preocuparnos con el pecado y la profundidad del pecado. Ahora, esto explica por qué gran parte del cristianismo moderno es tan superficial. La gente gasta tiempo discutiendo si van a hablar de Romanos 7 o del 8, pero nunca estuvieron en el 7. No se dieron cuenta de la profundidad del pecado en sus vidas. No han conocido el poder del pecado. Doctrinalmente no han conocido su horrible tiranía. Nos referimos a ese pecado que puede torcer la ley de Dios para sus propios fines y para anularla. Eso es algo terrible, ¿eh? Ese es el pecado. Miren, muchos han creído que en el momento de recibir a Cristo por la fe y luego bautizarse, todo iba a andar bárbaro y la vida iba a ser brillante. No pasó mucho tiempo cuando se dieron cuenta que no era así, ya que se encontraron en problemas. Pero no comprenden aún hoy la razón, es que nunca entendieron el pecado y nunca estudiaron Romanos 7. Y tal vez muchos tomaron una decisión y nunca experimentaron bien el arrepentimiento. Puede que algún evangelista les haya dicho que no tenían incluso que arrepentirse, de que eso vendría después o algo por el estilo, que lo más importante era creer de manera positiva en Cristo Jesús. Pero, mire, esas personas nunca comprendieron cómo y por qué estarían inevitablemente en problemas después. Nunca entendieron la enseñanza de Romanos 7 en cuanto a la profundidad del pecado y el poder del pecado. Eso es lo que Pablo trata aquí en Romanos capítulo 7. Bueno, vamos a orar avanzando aquí y comenzando a estudiar estos versículos en Romanos 7. Dios y Padre, gracias por este espacio radial, gracias por tu palabra, la Biblia, y gracias por esta epístola a los romanos. Nos enseña, Dios, nos ilumina, nos descubre nuestros problemas, y el gran problema es nuestro pecado. Gracias, Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo y por la palabra escrita. Ilumínanos, enséñanos en esta hora. Gracias, en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Quiero decirnos un poco más en cuanto a la lectura del capítulo. Hoy tomé una lapicera y mientras lo leía, marqué las palabras ley y mandamiento. ¿Y saben qué? En 25 versículos aparecen 28 veces, o sea, más de una vez por versículo. Ahora, en los primeros versículos de Romanos 7, Pablo nos da una ilustración a manera de ejemplo y escoge el matrimonio, el cual es un contrato entre dos personas hasta que la muerte los separa. En realidad, la manera en la que Pablo aplica el principio del versículo 1 presupone que la ley del matrimonio solo liga a dos personas mientras ambos están vivos. Si uno de los dos muere, deja de operar en el matrimonio.
Por lo cual, si uno muere, el otro queda libre para volver a casarse. Ahora bien, vamos a proseguir con este punto. Esa fue la ilustración de los versículos 1 al 3 que tratábamos en el programa anterior. Y avanzando, Pablo nos da la aplicación en los versículos 4, 5 y 6. El Espíritu Santo ha utilizado la ilustración para mostrar qué sucede cuando un pecador recibe a Cristo como su Salvador y Señor. Esa persona muere a la ley. Ahora, si decimos que estamos casados con Cristo y vivimos bajo la ley, seríamos adúlteros espirituales. Ese es el punto del versículo 4. Dice, así también nosotros, hermanos míos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Espero que no le incomode esta ilustración del matrimonio, sugiriendo la relación del creyente con Cristo. En la epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo dice, os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Creo que ahí Pablo está usando la relación matrimonial como ilustración. Dice que estamos ahora casados con Cristo. Bueno, es común en la Biblia ver a Cristo como el novio y la iglesia, los creyentes, como la novia. Así que el matrimonio no es nada nuevo. La figura del matrimonio no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento Israel aparece como la esposa de Jehová. Así que no es nada fuera de lo común encontrar esta ilustración en la Biblia, sugiriendo la relación entre el creyente y Dios. Ahora, fíjese en el versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por medio de la muerte del Señor Jesús y por nuestra unión con Él, hemos sido librados de la ley, ya que estamos muertos a la ley. Fuimos liberados para vivir eternamente unidos a Cristo. ¿Se da cuenta? Es una relación que no puede ser cortada. Recuerde, la relación matrimonial es rota por la muerte, pero como Cristo murió y luego resucitó para no morir nunca más, nuestra relación con Él es eterna. Pablo menciona esta verdad una y otra vez. Por ejemplo, en Colosenses 2, versículos 13 y 14 leemos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Creo que el acta de decretos allí en Colosenses 2:14 es la ley de Moisés, y debemos recordar que la mayoría de los creyentes en la época de Pablo eran convertidos del judaísmo, y esos judíos y todo el pueblo de Israel estaban casados con la ley mosaica, pero solo hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Ni bien un judío o gentil recibe a Cristo como Salvador, su responsabilidad con la ley termina, porque ahora está unido al Señor crucificado y resucitado. Si usted ha nacido de nuevo, entonces el Señor resucitado es su nuevo esposo, su nuevo amo y Señor, y la ley de su amor es la regla de la vida. Lea ese pasaje en 2 Corintios 11:2 de nuevo. Y también podemos leer allí en Efesios 5, 22 y 23, donde Pablo comienza a hablar de la ley del amor divino gobernando a los que pertenecen a Cristo. Ahora, es verdad que estamos bajo la ley de Cristo, tal como lo dice 1 Corintios 9, 21, y también lo vemos en Gálatas 6, 2, pero se trata de la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Es un nuevo mandamiento, su nuevo mandamiento de amarnos. Lo leemos en Juan 13:34. El Señor dijo así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Se da cuenta? Cristo es el fin, la meta, el cumplimiento de la ley de Moisés, según Romanos 10:4. Y ahora,
La suma total de las leyes divinas se expresa en una sola palabra: amor, su amor. La ley de Moisés debe dar lugar a la ley de Cristo, la cual es la ley del amor. Ahora, esta sección de la epístola de Romanos comienza con el capítulo 6. No debemos olvidarnos eso al fijarnos en el versículo que vamos a estudiar aquí en Romanos 7. En esta simple ilustración del matrimonio aprendemos que al morir el marido, la esposa es libre de casarse nuevamente, pero nunca puede hacerlo mientras el marido vive. Y esa ilustración se aplica a nosotros los creyentes, mis amigos. Nosotros, los que somos de Cristo, también morimos a la ley por el cuerpo de Cristo. Somos muertos a la ley, según Romanos 7:4. Y somos muertos por el cuerpo de Cristo. Subraye eso en su Biblia. La ley ya no tiene un derecho sobre nosotros. Hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Y ahora que somos parte de Él, Él es la cabeza, nosotros los miembros del cuerpo. La ley no nos puede demandar nada. Ahora, cuidado, no estamos sin ley. No somos desobedientes, sino que ahora somos controlados por una nueva ley, la ley del amor, el Señor mismo. Cuando la cabeza del cuerpo murió, compartimos su muerte. Cuando la cabeza del cuerpo resucitó de los muertos, compartimos su resurrección. No estamos ahora casados con la ley, sino que somos devotos del que resucitó de los muertos para que podamos llevar fruto para Dios. Ahora, al ser unidos a Cristo, debemos dar fruto, el cual es el fruto de la santidad. Esta sección está tratando de la santificación. ¿Lo recuerda desde capítulo 6? La santificación es el fruto de la integridad, del carácter cristiano, de la conducta cristiana, vidas santas para Dios. Y esto, mis amigos, es la santidad práctica. Ahora fíjese en el versículo 6, dice, estamos libres de la ley. Esa frase no significa que el creyente está sin ley, ¿eh? La libertad no es una licencia para violar leyes, sean las leyes de la tierra o las leyes de Dios. La libertad del creyente es la libertad de todo lo que le impida ser santo, totalmente devoto al Señor Jesucristo, ya que aparte de una devoción total a Dios, no puede haber santidad de vida. Y eso es lo que Pablo quiere decir al referirse al fruto, la santificación. Esa expresión, fruto para Dios, es sinónimo de santidad de vida. En el gran discurso de nuestro Señor en Juan 15, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjese con atención que el Señor no dijo, sin mí no podéis hacer mucho. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, mis amigos, todos sabemos que en la vida de los creyentes hay distintos grados de llevar fruto. Y también lo dice el Señor en Juan 15. En el versículo 2 vemos el que lleva fruto. Luego en el versículo 5 dice mucho fruto y fruto que permanece. Pero nuestro Señor quiere que sepamos que sea cual fuere el caso, no podemos llevar frutos separados de Él. La vida cristiana más fructífera es la vida que está dedicada al Señor Jesucristo. Ese es el punto que este capítulo de Romanos expresa. Ahora, por favor, fíjese el texto allí en Romanos 7, versículo 5. Dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Fíjese, por favor, que dice fruto para muerte. El versículo 4 culminaba con fruto para Dios. Así que aquí tenemos dos tipos de fruto. Fruto para Dios y fruto para muerte. Ahora, ¿qué nos enseña el versículo 5? Cuando estábamos en la carne, cuando estábamos sin regenerar, antes de ser salvos, allí estábamos en la carne antes de Cristo. La carne es nuestra naturaleza caída, la que trajimos a este mundo al nacer.
Es un estado moral del cual hemos sido librados los creyentes. En la carne están las pasiones del pecado que encontraron expresión en los miembros de nuestro cuerpo y de las cuales solo puede resultar la muerte. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y leemos allí en Santiago 1:15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, en la carne residen las pasiones del pecado que se expresan por medio de los miembros de nuestro cuerpo. Ahora, en este versículo se nos dice que esas pasiones pecaminosas eran estimuladas por la ley. Ahora, mis amigos, dicho sea de paso, muchos padres cometen el error de no castigar a sus hijos, no corrigen tendencias innatas hacia el mal. Y en la actualidad muchos gobiernos prohíben que se castigue a los niños, y eso es una tragedia. El día en que muchos niños malcriados sean adultos, se darán cuenta que no tienen lo suficiente para comprar las cosas que anhelan, y entonces van a querer robar para obtenerlo, endurecidos por una ley que fue hecha para prevenir dicho suceso. Mis oyentes, las pasiones pecaminosas avivadas por una ley traen como fruto la muerte, y por medio de las prohibiciones, la ley enciende el deseo de hacer lo que está prohibido. Y para el ser humano el fruto prohibido tiene una fascinación única. El hecho de que algo es prohibido le da cierto atractivo, y Pablo nos está diciendo que mientras estábamos en nuestro estado natural, sin regenerar, la ley despertaba nuestras pasiones pecaminosas con el resultado de dar fruto de muerte. Ahora, por favor, fíjese versículo 6. Dice allí, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí vemos el estado del hombre que ya no está bajo la ley, sino que está en Cristo. Lo que energiza al creyente no es la ley, sino el amor de Cristo. El creyente es librado de la ley para que la ley nunca más pueda llevarlo a juicio. La nueva vida se vive en un nuevo espíritu. Tenemos un régimen viejo, el régimen viejo de la letra, de la ley, y Dios lo ha reemplazado con el pacto de la gracia. Pablo escribió en 2 Corintios 3:6, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y la letra allí se refiere a la ley. Mis queridos, el servicio del creyente es una respuesta al Espíritu Santo, no es ceder a un número de leyes o reglas. Los fariseos demandaban mucho en sus predicaciones de la ley, pero no tenían cuidado en su vivir diario. Y en Mateo 23 leemos cuán hipócritas eran. Asistían a las reuniones religiosas, daban su diezmo, eran estrictos en las demandas que les hacían a otros, pero en sus corazones había envidia, avaricia, malos deseos, odio, celos, pero por fuera parecían justos. Algunas personas tienen mucho estudio, mucha lectura, pero no aprenden mucho de la vida cristiana. El punto de este pasaje con su simbolismo tiene que ver con la santidad y la santificación. Ahora, mis amigos, estamos casados con otro, con el Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para dar fruto para Dios con un espíritu nuevo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente no va a hacer ciertas cosas ahora, no porque haya una ley en contra, sino porque su nueva vida en Cristo y en el Espíritu Santo lo llama y conduce a hacer cosas mejores. Es maravilloso ser un hijo de Dios. Es maravilloso ver la enseñanza de la gracia. Es maravilloso saber que ya no estamos atados a una lista de reglas para cumplir, que no vivimos más bajo ciertas cosas que se deben hacer y ciertas cosas que no, porque nuestra devoción a Cristo nos hizo, por medio de nuestra unión con Él al nacer de nuevo, nos hizo que llevemos fruto para Dios, y eso es santidad de vida.
El ser libre de la ley significa que tenemos la libertad de hacer lo correcto por el poder del Cristo viviente, a quien hemos sido unidos por la fe. Nos hemos casado con Cristo y ahora somos suyos para siempre. De la misma manera que la relación matrimonial de los primeros versículos nos liga hasta la muerte y no puede romperse, ya que el que se casa o vive con otro cónyuge sería un adúltero, la Biblia nos enseña que no podemos desasociarnos de Cristo, porque Él murió y resucitó para no morir más. Por ende, nuestra relación con Cristo es eterna. Mis amigos, que Dios nos ayude a ver esta maravillosa verdad en este pasaje, que lo podamos releer y meditar y aplicar a nuestras vidas prácticas. Bueno, muy bien, recién estamos comenzando con este capítulo 7 de Romanos y vamos a continuar con el versículo 7 en nuestro próximo estudio porque hoy ha terminado nuestro tiempo. Miren, queridos oyentes, vamos a hablar de los 3 tipos de seres humanos o hombres que encontramos en la Biblia. El hombre natural y luego, como creyentes, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor Romanos 7 e incluso comprender mejor nuestras vidas y nuestras vidas cristianas. Bueno, como les decía, vamos a seguir, si Dios quiere, en el versículo 7 en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Por la gracia del Señor, los espero en este mismo horario y en este mismo punto de encuentro. Muchas gracias por todo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.